Buenas tardes, mis hermanos, buenas noches, buen día, Dios me les bendiga. Soy su hermano Edgar Leitón. En esta hermosa hora vamos a compartir la palabra del Señor, esa palabra que tiene poder. Y en esa palabra usted y yo tenemos victoria. Vamos a compartir un salmo tremendo, el Salmo 62. Vamos a leer este salmo y vamos a estar meditando en esta hora. Me permito leerlo. Salmo 62. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice el salmista que Dios es su salvación. El salmista David ve con los siguientes ojos al Señor. El salmista David tiene un concepto firme de quién es Dios para él. Dice el salmista número 1, aspecto número 1, dice: de Dios proviene mi victoria, dice el salmista. O sea, que él se encontraba en guerra. Él se encontraba en momentos de guerra donde quizás se sentía abatido, turbado, pero él sabía que de Dios venía su victoria. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El salmista David da por hecho la victoria en Dios. Otro aspecto que el salmista dice: Dios es mi roca, la roca firme, inconmovible, esa roca que es Cristo Jesús, una roca sólida. Solo me acuerdo cuando el Señor tuvo un diálogo con el apóstol Pedro y le dijo: y tú eres Pedro, le dice. Tú eres Pedro, le dice. Y sobre esta roca, pero refiriéndose a él mismo, o sea, a Cristo, edificaré mi iglesia. Tremenda palabra esa. Tremenda palabra que el Señor nos da. Y el salmista David dice: Él es mi roca. Una roca firme, una roca fuerte. Otro aspecto que el salmista David dice: Dios es mi fortaleza. Wow. Tremendo. La fortaleza de David, el mero Dios. Esta frase nos ilustra una dependencia total y una negación total de su yo y de su fuerza del salmista. Niega su propia fuerza, niega su propio yo y dice: Él es mi fuerza, refiriéndose a Dios, al Dios de su salvación y al Dios que le da la victoria. Encontramos en la Escritura un versículo muy hermoso que dice:
que el necio se apoya en su propia prudencia. El necio. Pero los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no somos necios. Y nos apoyamos como se apoya David en la roca, en Cristo, en esa fortaleza que es inconmovible. Otro aspecto que dice el salmista David es de que Dios es su salvación. Recuerdo otro versículo de la palabra del Señor en otro salmo que dice el salmista: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temerá mi corazón. Un valle de sombra y de muerte que literalmente la palabra está bien dicha, que lo aqueja la muerte, lo sigue la muerte, esa sombra que en ocasiones sentimos que estamos pasando por momentos oscuros y tan difíciles y que pensamos que vamos a morir. El salmista dice: Él es mi salvación. Él es el que lo rescata de esas situaciones oscuras. Otro aspecto que el salmista recalca en este salmo y es de que dice que Dios es su esperanza. O sea, está seguro en Él. Qué lindo es que la esperanza de un cristiano esté depositada en el Señor. La esperanza del salmista estaba bien cultivada. Y llegó a poner toda su confianza en Él y llegó a decir: Él es mi esperanza. Por cuántas cosas pasamos y por cuántas cosas pasó el salmista, y en que hubo una total y absoluto reposo en Él, en el Señor, una confianza firme en Él, una confianza firme como la roca, donde Él tenía segura su victoria, donde Él tenía puesta su esperanza en Dios. Por eso el salmista dice: en Dios solamente está acallada mi alma. Qué linda esta palabra, acallado. ¿Sabe qué significa acallada? En hebreo, dumiyah, que significa silencio, una espera tranquila, un reposo tranquilo. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Será posible en medio de guerra, de tribulaciones, en medio de situaciones difíciles, llegar a desarrollar todo eso que sentí y recalcaba el salmista y llegar a estar seguro de que la victoria la iba a obtener por parte de Dios? Que Él estaba firme, por lo tanto no lo iban a mover sus enemigos. Que su fortaleza, su escudo era Dios, es Dios, y que su esperanza está puesta en Él. Qué maravilloso. ¿Cómo pudo desarrollar el salmista en el transcurrir de su camino mientras estuvo en este mundo? Llegó a desarrollar todo esto que le estoy compartiendo, que está escrito aquí en el Salmo 62. Wow, el salmista también identifica y tiene un concepto de sus enemigos. Y como dicen, ojo ahí, porque los enemigos que nos siguen y nos rodean tienen sus características. Y son dañinas. Tienen sus instrumentos aquí en la tierra. No podemos ver a muchos espíritus inmundos que nos acechan con estos ojos físicos y que usan instrumentos también materiales a personas que les sirven. Y el salmista los identifica y tiene su propio concepto. El salmista dice así: uno que es mentiroso. Dice el Salmo 62:4. Dice: aman la mentira. Así identifica el salmista a sus enemigos. Todo aquel que ama la mentira.
ama al enemigo de Dios, que es Satanás. Y por tanto también es enemigo tuyo, mío y de la iglesia de Dios. Porque la Escritura dice que Él es padre de mentira. Y no hay ninguna verdad en Él. El salmista dice, aman la mentira, dice. Otra característica de los enemigos dice que son hipócritas. El mismo Salmo 62:4 dice, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. En otra versión, en otra traducción dice así este Salmo 62:4. Dice, cuando están enfrente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Es una actitud negativa, una actitud de hipocresía. Así es nuestro enemigo. Hay un dicho nicaragüense que dice, mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Y en alguna ocasión en nuestra vida de tinieblas, que practicábamos la mentira, a él le servíamos. ¿Y cómo nos pagaba? Con muerte. Muerte a todas las bendiciones que nos allegaban. Pero vino Cristo y transformó todo eso. Vino Cristo y se ha convertido en nuestra esperanza, en nuestra salvación, en nuestra roca, en nuestro refugio y por ende en nuestra victoria fija en Él. La palabra del Señor dice en Juan 10:10 que el enemigo vino solamente a matar, a robar, a destruir. Que Él es mentiroso, Él es padre de mentira. Y qué lindo es cómo el salmista y poderoso tiene ya identificado a sus enemigos. Dice que los tenía identificados, que lo querían matar, que eran mentirosos y que eran hipócritas. Pero el salmista Dios le dio la victoria. Tenía la victoria segura en cada una de esas circunstancias. Y asimismo el pueblo de Dios tiene la victoria segura en cada una de las difíciles batallas que nos encontramos. Tenemos que aprender, hermanas y hermanos, a callar en Él, a aprender a esperar calladito en Él, en reposo. Mas Jehová peleará por vosotros, dice la Escritura, y vosotros estaréis tranquilos, tranquilitos. Vamos a ver con estos ojos la victoria en cada una de nuestras circunstancias, porque estamos en la roca. No debemos de separarnos de esa roca. El salmista, ya para ir concluyendo, el salmista exhortaba al pueblo a lo siguiente. En el Salmo 62:8, el salmista exhorta y dice, confía en Dios en todo momento. Nos exhorta a tener una confianza total en Él. Esta declaración es una exhortación de fe. En el libro de Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En momentos difíciles de prueba y de lucha, hermano, nuestra fe está en juego. Y si nosotros perdemos nuestra fe, es imposible agradar al Señor. Tenemos que mantener esa confianza de que la victoria nos la va a dar el Señor. De que aunque estemos siendo removidos, la roca firme nos hará estar con firmeza. Como el ciervo en las alturas, así van a estar nuestras piernas, firmes nuestros pies, hermanos, en Cristo, en la roca. Esto es una exhortación de fe que hace el salmista en el Salmo 62:8, donde dice, confía en Dios en todo momento, le dice al pueblo. Es fácil confiar cuando va bien las cosas, cuando tienes un buen trabajo, cuando tienes buena salud. Es fácil confiar, pero cuando no tienes trabajo, cuando estás enfermo o cuando estás pasando situaciones difíciles, familiares, a lo interno, es difícil confiar porque ahí solamente nos queda la fe. Cuando ya las cosas se nos salieron de la mano, por decirlo así, es donde nosotros hacemos uso de esa fe.
Y no debería de ser así cuando ya las cosas se nos salieron de la mano, sino que deberíamos tener fe en todo momento. Si nos está yendo bien, a tener fe de que nuestra provisión viene de Dios. Y si estamos pasando un momento de escasez, también que Él es nuestra provisión y en su momento Él nos va a proveer. Porque no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la Escritura. Confía en Dios, dice el salmista en el Salmo 62:8, una declaración de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo adquiero la fe, mi hermano? ¿Cómo adquiero la fe? La fe viene por el oír y oír palabra del Señor, dice Romanos 10:17. Yo tengo que leer la Escritura, tengo que empaparme de la Escritura, tengo que estar escudriñando la Escritura, porque me parece que de ahí emana la vida, dice la palabra. Si yo soy un cristiano que quiero estar firme sobre la roca y no estoy leyendo la Escritura, estoy temblando, no estoy firme. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y cuando oímos palabra de Dios, estamos adquiriendo conocimiento. El libro de Proverbios 2, usted lo puede buscar, 6 y 7, dice que Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Es su palabra. Y cuando escuchamos palabra de Dios, estamos adquiriendo conocimiento de Dios, y ese conocimiento trae fe, porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y entonces voy a ser un cristiano firme sobre la roca, sobre esa roca inconmovible, y ahí va a estar depositada mi confianza, y ese conocimiento va a ser mi fortaleza. La fortaleza del Señor es la palabra, ese conocimiento, el conocimiento. Gloria al Señor por ello. ¿Y qué le pasó al pueblo de Dios? Cuando el profeta Oseas declaró en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios que no tiene conocimiento perece, dice el profeta. Y el conocimiento viene de la boca de Dios. Y ese conocimiento es su palabra. Y esa palabra produce fe. Y la fe en Dios nos va a garantizar que aunque las cosas estén mal, aunque las situaciones no están bien, secularmente hablando, vamos a tener sobre ella una victoria poderosa en nuestro Dios, en el Dios de David, en el Dios de Israel, en nuestro Dios. Jesucristo es su nombre. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.